Hola, buenas noches para todos. Esperamos se encuentren muy bien. Esperamos se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, para dar una introducción, el día de hoy nos acompaña la doctora Angélica María Martínez Delgado, médica de la Universidad Industrial de Santander y urgentóloga de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. El día de hoy la doctora nos va a compartir eh, el tema de cetoacidosis diabética. Y nada, esperamos que sea como un espacio muy enriquecedor para todos, que lo disfruten bastante. Ya saben que al final pues vamos a tener como el espacio de preguntas, pueden dejarnos sus preguntas en el chat y esperamos lo disfruten. Gracias y bienvenida, doctora. Hola, buenas noches, mucho gusto, ¿cómo están? Bueno, es un placer para mí acompañarlos el día de hoy con este tema tan interesante. Y bueno, vamos a arrancar. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido, más o menos introducción, un poco de epidemiología, cuáles son los signos y síntomas usuales en la cetoacidosis diabética, diagnóstico y tratamiento de esta patología. ¿Por qué vamos a hablar de cetoacidosis y de diabetes en especial? Entonces, alrededor del mundo ha venido aumentando significativamente las cifras e incluso el diagnóstico de diabetes, cada vez en personas más jóvenes, de cuenta de malos hábitos alimenticios, la obesidad que también va en aumento y en particular la cetoacidosis diabética, pues es una patología que no es indiferente al servicio de urgencias y con seguridad vamos a ver un montón a lo largo de nuestro trabajo en los servicios de urgencias y por eso hay que estar preparado porque si bien es una patología, eh, entre comillas, sencilla de tratar, si uno no lo hace de la manera adecuada, puede generarles daños graves a los pacientes. Cuando hablamos un poco de la epidemiología, la cetoacidosis diabética puede ser el debut del 25 hasta casi el 40% de los pacientes con diabetes tipo 1 y puede presentarse, si bien es mucho más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, también puede llegar a presentarse hasta en un 34% de los pacientes con diabetes tipo 2. Tiene una incidencia más o menos de 55.5 por 1.000 personas año. Es un poco menor en pacientes adultos, pero en la población pediátrica puede ser hasta de casi 108 por cada 1.000 personas año. Entonces, en los niños, que especialmente la diabetes que predomina es la diabetes tipo 1, es una patología muy frecuente y muy delicada de tratar. Cuando hablamos de cetoacidosis diabética, generalmente estamos hablando de una triada, que es hiperglicemia, una acidosis metabólica de anion gap elevado y cetosis o cetonemia. ¿Por qué sucede esto? Entonces, sabemos que en la diabetes tipo 1 hay una deficiencia absoluta de insulina y que en la diabetes tipo 2 puede haber deficiencia o puede haber resistencia a la insulina. Cuando hablamos de esa deficiencia de insulina, se liberan un montón de hormonas contrarreguladoras, como lo son el glutagón, el cortisol, catecolaminas, hormona de crecimiento, y lo que van a hacer es activar varios mecanismos. Van a aumentar la lipólisis, va a disminuir la utilización de la glucosa, va a disminuir la síntesis de proteínas y va a aumentar el consumo de proteínas o la proteólisis y va a aumentar la glucogenólisis. Entonces, cuando hay aumento de la lipólisis, se van a liberar ácidos grasos y el consumo de estos ácidos grasos va a generar cetonas y estas cetonas van a generar acidosis y a su vez aumento del lactato. Y cuando tenemos esa liberación de proteínas y la proteólisis, pues vamos a tener aumento de la gluconeogénesis, la hiperglicemia, y la hiperglicemia a su vez está acompañada de glucosuria, de pérdida de agua y electrolitos que van a generar deshidratación muy marcada. Esta deshidratación puede aumentar también el lactato, puede disminuir la función renal y puede generar hiperosmolaridad. Entonces aquí tenemos esa triada de la hiperglicemia, ceto, la cetosis y la acidosis.
Entonces, ya entendiendo por qué sucede la cetoacidosis diabética, vamos a hablar de por qué ocurre la cetoacidosis diabética. Como les mencioné al principio, muchas veces estos episodios de cetoacidosis son la primera manifestación de una diabetes tipo 1 o tipo 2, pero también está relacionada con mala adherencia a tratamiento, con episodios de infecciosos, con cambios en la dieta o aumento del consumo de licor en un paciente ya diabético y en algunos casos, que no muy frecuente en nuestro medio, pero ha ido aumentando un poco su uso, la disfunción en la bomba de insulina. Entonces, este artículo me pareció muy bonito porque nos muestra cómo en diferentes países se puede ver la diferencia entre esos factores precipitantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, en países del primer mundo, por ejemplo, eh, España, China y demás. En España, por ejemplo, tenemos que el 12,8% era por el debut, pero el 30% era por infección y otro 30% por omisión de la insulina. Si lo comparamos, por ejemplo, con Indonesia, el porcentaje más alto se lo llevan las infecciones y la omisión de las dosis de insulina tiene un porcentaje muy bajito. Para Estados Unidos, por ejemplo, hasta el 60% es por omisión de las dosis de insulina. Entonces, la pregunta usual a los pacientes en los que sospechamos una cetoacidosis es hacia esos desencadenantes. Si se aplicó la insulina, si se la viene aplicando en los últimos días, la dosis, si cambió la marca o no, que nos van a hacer pensar en que ese paciente pueda estar presentando una descompensación aguda de su diabetes. ¿Cuándo vamos a pensar en una cetoacidosis? Entonces, no todos los pacientes con una glucometría elevada, ambulatorio, incluso en los servicios de urgencias, van a estar cursando con una cetoacidosis diabética. Esto con el objetivo de que no manden a los pacientes a urgencias, a todo el que vean con una glucometría alta, 300, 400, porque como vimos, la cetoacidosis no solamente es una glucometría alta, sino también un estado importante de descompensación y de múltiples factores contrarreguladores que nos van a hacer a generar otro tipo de síntomas. Entonces aquí es un llamado a la calma, ya que más allá de la glucosa elevada, también hay otras cosas en las que pensar cuando hablamos de cetoacidosis. Y aquí hablamos de unos signos y unos síntomas. Usualmente el paciente con cetoacidosis puede presentar la mayoría de las veces estos síntomas, como náuseas y vómito, en algunos casos, especialmente en niños, dolor abdominal, malestar general, indisposición, mareo. La triada usual de la diabetes, que es polidipsia, poliuria, polifagia, no se presenta las tres, pero sí se puede presentar dos de tres. Y debilidad, cansancio. Esto sumado a unos signos clínicos, como lo son la deshidratación. Podemos tener un paciente taquicárdico con sus presiones bajitas o limítrofes. Usualmente pueden presentar aumento de la frecuencia respiratoria y cambios en el patrón ventilatorio, que los conocen generalmente en los libros como la respiración de Kussmaul, que no es más que un mecanismo eh, de compensación para esa acidosis, que es aumentar la frecuencia respiratoria para que se depure un poco más del dióxido de carbono y ayudar a regular ese pH que está ácido de cuenta de un bicarbonato más bajito. En algunos casos puede haber alteración del nivel de conciencia, pero no es el predominante, y en algunos pacientes se alcanza a percibir un olor como a frutas, a manzana, a vinagre, que es el olor característico de la cetoacidosis diabética. Un hermanito de la cetoacidosis diabética es el estado hiperosmolar, pero el estado hiperosmolar es una patología que es un poco más frecuente o más relacionada con la diabetes tipo 2 y es no es tan aguda como la cetoacidosis, sino implica un poco
un tiempo mayor de instauración. En esta sí es mucho más frecuente el cambio en el nivel de conciencia. Ambas pueden cursar con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, deshidratación y generalmente el estado hiperosmolar se asocia a otras enfermedades, infecciones, neumonía, infarto y demás. Aproximadamente un tercio de los pacientes con crisis hiperglicémicas tienen las dos, tienen cetoacidosis y un estado hiperosmolar. Entonces, cuando ya pensamos que nuestro paciente, de acuerdo con su glucometría, los signos y síntomas que nos describe, nos estamos pensando en una cetoacidosis diabética, pues vamos a tener que solicitar unos laboratorios. Este es como el manejo inicial, pero pues vamos a ver que no en todos los lugares en donde ustedes van a trabajar, especialmente en los primeros niveles, vamos a contar con todo esto. Pero este sería como lo que vamos a solicitar de entrada. Hemograma, los gases, que si no son arteriales no hay problema porque en realidad no estamos evaluando oxigenación y ventilación, sino estado ácido-base. La función del riñón, los electrolitos, sodio, potasio, cloro. Vamos a solicitar un electro y ya les voy a contar más adelante por qué. La glucosa, la glucometría, el uroanálisis y otros, los que ustedes consideren, teniendo en cuenta que si están sospechando infecciones activas o infarto, una gastroenteritis o lo que sea que consideren que está descompensando en este momento al paciente, que lo consideren pertinente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico formal de cetoacidosis diabética? Entonces, de acuerdo, dependiendo de donde lo revisen, hay varias guías, está americana, británica, la guía de la Asociación de Pediatría, pero a grandes rasgos, los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética son estos tres. Una glucosa por encima de 250, la acetonemia, que la acetona que es mayor, que se produce en mayor cantidad en la cetoacidosis es el beta-hidroxibutirato. ¿Qué pasa? Que se produce tanto beta-hidroxibutirato como acetoacetato. En muchas instituciones no contamos con beta-hidroxibutirato y generalmente se mide es el acetoacetato, pero si lo tienen, se puede pedir. Ahora, la tirilla de orina nos puede funcionar, pero deben saber que el hecho de que no esté presente las cetonas en la orina no nos descarta el diagnóstico. Y refieren que para las cetonas en orina deben ser más de 2 cruces de cetonas en el uroanálisis. Y la acidosis metabólica, que es un anion gap mayor de 12, o un bicarbonato por abajo de 18 y un pH menor de 7.3. No siempre el pH va a estar bajo, pero hay que ponerle mucho más cuidado al bicarbonato porque, como vimos, ese paciente puede estar compensando con la respiración, no alterar el pH, pero su bicarbonato sí puede estar bajo y eso no nos saca al paciente del diagnóstico de cetoacidosis diabética. Entonces, generalmente, pues en los primeros niveles, la mayoría tenemos uroanálisis y el uroanálisis nos puede servir para determinar cetonas presentes, nos puede servir para, si un paciente tiene hiperglicemia, con seguridad va a tener glucosuria, y el pH en el uroanálisis se puede relacionar, si ustedes no tienen gases arteriales, con acidosis metabólica, siempre y cuando tengamos un paciente que no tenga enfermedad renal crónica. Entonces, un paciente con un pH en orina por debajo de 5.5, con seguridad, si no toma nada más, si no tiene otros antecedentes, nos hace pensar en que ese paciente tiene una acidosis metabólica. ¿Cómo vamos a clasificar ya teniendo el diagnóstico de cetoacidosis diabética? Entonces tenemos la cetoacidosis leve, moderada o severa. El factor determinante acá para definir si es leve, moderado o severo es el bicarbonato y el pH. Tenemos que para el bicarbonato en la leve es entre 15 y 18, moderado entre 10 y 15 y severo bicarbonato menor de 10. Y de la mano va el pH. Un pH menor de 7 es igual a una cetoacidosis diabética severa.
Ténganlo en cuenta que es el bicarbonato es el que nos va a definir casi que leve, moderado, severo, y la severidad se suele acompañar con los cambios en el nivel de conciencia y en el destino que le vamos a dar a ese paciente de si lo vamos a manejar en urgencias o si lo vamos a trasladar a una unidad de cuidados intensivos. Cuando hablamos de cetoacidosis euglucémica, entonces hay un tipo de cetoacidosis en la que no es tan predominante la hiperglicemia y suele manejar una glucosa no tan elevada, generalmente alrededor de 200 o en algunos casos por debajo de 200. Esta cetoacidosis es importante pensarla porque es un paciente que cursa con todos los mismos síntomas, eh, malestar, taquipnea, taquicardia, hipotensión y demás, pero que no es, la glucometría no está tan elevada. ¿Cuándo pensarla? Importante en el auge del uso de de la terapia con inhibidores de SGLT2, como son la empaglifosina y la dapaglifosina, porque con la glucosuria esos niveles de azúcar en sangre no se alcanzan a elevar tanto, pero todo el descontrol hormonal que implica la cetoacidosis sí transcurre. Y en otros casos, como los pacientes que se están aplicando insulina o que a veces no tienen la dosis suficiente de insulina, pacientes con desnutrición proteico-calórica severa, con consumo reciente de alcohol, con insuficiencia hepática o en algunas pacientes embarazadas también se puede presentar. Entonces, en estos casos, la glucemia no está tan elevada, pero sí presentan la acidosis y las cetonas que ya nos harían como diagnóstico de cetoacidosis diabética. Tenemos, ya teniendo el diagnóstico y la severidad de la cetoacidosis, vamos a pasar a hablar del tratamiento. Y para el tratamiento tenemos tres pilares básicos que son como nuestros caballitos de batalla en la cetoacidosis. Esos pilares de tratamiento son hidratación, insulina y electrolitos. ¿Por qué? Porque hay que corregir todo el desequilibrio, la deshidratación severa que tiene el paciente. Hay que iniciar a resolver la cetosis y como con la aplicación de insulina para volver a regular toda la parte hormonal y los electrolitos porque ya vimos que se generan pérdidas importantes y con la pérdida de agua pues va de la mano la pérdida de electrolitos. Entonces, el primero importante, muy importante, es la hidratación. El paciente generalmente llega súper deshidratado y este tipo de patologías son muy agradecidas y muy respondedoras a el manejo con líquidos endovenosos. Si el paciente no tiene ninguna otra comorbilidad, no tiene antecedente de falla cardíaca, no tiene antecedente de enfermedad renal, es un paciente joven, demás, podemos ser mucho más liberales con con la aplicación de líquidos endovenosos. Se puede iniciar hasta con 1000 cc en una hora hasta 2000 si vemos al paciente muy deshidratado, si es joven, si vemos que puede aguantar como ese tipo de volumen. Y de acuerdo con lo descrito en la literatura, el déficit de agua de los pacientes con cetoacidosis puede ser de hasta 100 cc por kilo, pero no le vamos a reponer todo eso al principio, sino que son más o menos 100 cc por kilo para reponerle en 24 a 48 horas. Pero de entrada vamos con líquidos altos porque tenemos que garantizar rehidratación y garantizar que ese paciente orine. Hay casos especiales como lo son falla cardíaca, enfermedad renal, pacientes pediátricos, embarazadas, en los que no podemos ser tan liberales con la administración de líquidos. Entonces, por ejemplo, en pacientes con falla cardíaca vamos a ser un poco más restrictivos, ya no le vamos a poner los 1000, sino un poquito menos de líquido, pero si el paciente clínicamente se ve deshidratado, hipotenso y demás, vamos a ir como titulando esa dosis. En pacientes con enfermedad renal también hay que ser moderado y especialmente si es un paciente anúrico, porque la probabilidad, la posibilidad de que ese paciente nos haga sobrecarga de volumen demasiado rápido es muy alta. Entonces, con los pacientes renales no vamos a ser tan estrictos con los líquidos, pero sí con el manejo con insulinas. ¿Cuál de los dos? Si solución salina o lactato de Ringer.
Las guías siguen diciendo solución salina, pero ya han salido varios estudios, en este caso que fue una revisión sistemática, en donde encontraron que hay menor riesgo de acidosis hiperclorémica, que se resuelve más rápido. Entonces, ¿cuál de los dos? El que tenga a la mano. Si tiene los dos, prefiera lactato de Ringer. Si solamente tiene solución salina, entonces solución salina. Pero sepan la diferencia. La solución salina es una solución hipertónica que administra una dosis bastante alta de sodio y que tiene un pH muy bajito. Hemos escuchado ya varias veces de la acidosis hiperclorémica y demás. La acidosis hiperclorémica no está tan relacionada con respecto al volumen, sino con respecto a la velocidad de infusión de la solución salina. Entonces ya sabemos que son pacientes que van a recibir grandes cantidades de volumen. Es preferible irnos por una solución un poco más parecida a la sangre, como la solución, como el lactato de Ringer, que tiene un poco menos de sodio o mucho menos de cloro, y que aporta también un poquitico de potasio y de calcio, y tiene un pH mayor. Entonces, si tenemos las dos, idealmente con lactato de Ringer. Ya pasando la parte de la hidratación, nos vamos a el manejo con las insulinas. Entonces, la insulina es clave y fundamental para resolver como todo el desequilibrio hormonal que genera esa deficiencia de insulina en la cetoacidosis. La dosis depende. Hay dos formas de hacerlo, ninguna de las dos, bien o mal, puedes coger cualquiera de las dos. Puede ser 0,1 unidades por kilo en bolo y continuarle a 0,1 unidades por kilo por hora, o no poner bolo, irse de entrada con 0,14 unidades por kilo por hora. Eso para todos los pacientes, excepto en los pacientes con enfermedad renal, especialmente en los de diálisis, porque los pacientes con enfermedad renal tienen menor depuración de la insulina y tienen mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces en ellos nos vamos con una dosis un poquito más bajita, que es de 0,05 a 0,07 unidades por kilo por hora. Y cuando el paciente ya ha logrado una glucosa de menos de 250, se reduce la infusión a la mitad, o sea, 0,05 unidades por kilo por hora. En la cetoacidosis, a diferencia del estado hiperosmolar, como no manejamos unos niveles tan altos de glucosa, es mucho más rápido que se alcancen los valores normales de glucosa antes de que se rompa o de que se solucione todo la acidosis metabólica. Entonces, generalmente se mantiene la infusión de insulina y se inicia la dextrosa cuando la glucometría ha alcanzado 250. ¿Cómo hacemos esa infusión de insulina? La forma en la que se debería realizar y la forma más fácil para poder controlar y saber con exactitud cuánto de insulina le estamos pasando es hacer una solución con relación 1:1. Esa infusión se hace con 1 cc de insulina cristalina en 99 centímetros de solución salina, y así nos queda una unidad por cc y podemos saber exactamente cuántos cc y cuántas unidades se están infundiendo. ¿Qué pasa? Que recientemente hemos visto, pues ni tan recientemente, que la cetoacidosis, especialmente la cetoacidosis leve o moderada, se puede manejar con insulinas subcutáneas. Esto porque nos evitamos montar una infusión, hacer mezclas, de repente es un poco más sencilla la aplicación y especialmente más fácil en los servicios de urgencias. Entonces, sabemos que solamente para cetoacidosis leve o moderada, y se maneja de la siguiente forma. Se utiliza un bolo inicial de 0,3 unidades por kilo de insulina de rápida acción, sea glulicina, que es la que generalmente tenemos en los servicios, 0,3 unidades por kilo de bolo inicial, y se realiza la glucometría cada hora. Si la glucometría persiste por encima de 250, se reduce a 0,2 unidades por kilo cada 2 horas. Y si ya logramos la meta en la glucosa, se continúa aplicando 0,1 unidad por kilo cada 2 horas hasta que logremos la compensación con respecto a la parte metabólica. ¿Usamos bicarbonato? Sí, no, ¿cuándo, cómo? El bicarbonato está descrito, pero el bicarbonato es como maquillar
ese desequilibrio ácido-base sin resolverlo en realidad, porque no estamos resolviendo la causa. El bicarbonato lo vamos a dejar única y exclusivamente para pacientes con cetoacidosis severa que tengan un pH menor de 7 o un CO2 menor de 12. En los otros no es adecuado ponerlo, no nos va a cambiar nada, no nos va a hacer que se resuelva más rápido. Entonces, solamente en esas dos condiciones. ¿Y cómo lo vamos a poner? Cada ampolla viene de 10 miliequivalentes. Entonces, son 10 ampollas de bicarbonato con 400 cc de agua destilada y una ampolla de potasio, que se van a pasar en 2 horas y media a 200 cc hora. Y posterior a que terminemos la infusión del bicarbonato, le vamos a repetir los gases arteriales al paciente para ver si logramos como mejorar un poco ese pH y que no tenga el paciente tanto desequilibrio que nos pueda como perjudicar otro tipo de procesos al interior del organismo. Y para hablar de electrolitos, nuestra estrella en este caso va a ser el potasio. ¿Por qué? Porque por el mecanismo de acción de la insulina vamos a hacer que el potasio entre a la célula y podemos tener una hipocalemia cuando se está manejando al paciente con insulina. Tenemos tres posibilidades, que el potasio esté menor de 3,5, o sea, bajito, o con una hipocalemia, que esté normal, o sea, entre 3,5 y 5,5, o que esté muy elevado, 5,5. Si el potasio está elevado, no le vamos a administrar potasio al paciente. Pero si el paciente tiene un potasio normal, lo más probable es que con el manejo con insulina, ese potasio vaya a empezar a descender. Entonces, en estos casos vamos a usar 1 o 2 ampollas en cada litro de líquidos que le estemos aplicando al paciente. Entonces, si le estamos poniendo 1000 de Ringer, 1 o 2 ampollas en esos 1000 de Ringer y seguimos la infusión de líquidos. Así en 150, 200, como lo estén manejando. Pero si el paciente tiene un potasio menor de 3,5, hay que reponerle potasio antes de empezar la insulina, porque si le iniciamos la insulina a un paciente con potasio de 3,5, hay alta probabilidad de que ese potasio baje todavía más y ahí sí podemos presentar cosas graves como lo son arritmias cardíacas y eso sí nos va a matar al paciente. Si no tenemos potasio, o sea, cómo medir electrolitos de entrada, por eso habíamos hablado al principio de pedirle al paciente un electrocardiograma. En el electrocardiograma podemos ver signos iniciales o más avanzados de los pacientes con hipocalemia que nos deben prender las alarmas. En hipocalemia leve podemos ver una leve prolongación del segmento ST, aumento del intervalo QT y se puede empezar a ver la onda U con un discreto aplanamiento de la onda T. Cuando la hipocalemia ya es mucho más marcada, se puede ver una depresión del segmento ST, ya no va a ser una T aplanada, sino una T invertida y un intervalo QT más alargado y un intervalo PR también mucho más prolongado. Entonces, pilas, porque el electrocardiograma sí nos puede servir para ver si tiene signos o no de hipocalemia y definir si podemos estar en un rango seguro de potasio para iniciar la infusión. Y un bonus adicional a la hidratación, la insulina y los electrolitos es la tromboprofilaxis y buscarle el desencadenante. La tromboprofilaxis, ¿por qué? Porque la hiperglicemia es un estado protrombótico. Entonces, estos pacientes con hiperglucemia pueden ser mucho más susceptibles de presentar TBP, tromboembolismo pulmonar, y eso es lo que queremos prevenir. Y desencadenantes, búsquele si el paciente tiene una infección, si tiene una infección urinaria, una neumonía, o los otros síntomas asociados a esa descompensación de la diabetes. Si el paciente está con dolor, con malestar, pues quítele el dolor y el malestar y dele confort. Algo súper importante es si el paciente puede comer, no puede comer no puede comer, pero sí puede tomar líquido, todo el líquido que quiera, entonces no es como indispensable que el paciente no coma absolutamente nada. Si el paciente quiere tomar agua, puede tomar toda el agua que quiera, de hecho nos va a ayudar con el proceso de rehidratación y nos va a ayudar a que el paciente se sienta más cómodo, más tranquilo, si en la boca le sabe amarga, si
tiene mucha sed, pues eso ayuda a que se tranquilice un poco y nos ayuda también a rehidratarlo. ¿Cuáles van a ser las metas que vamos a tener con ese paciente durante el tratamiento? Las metas son que la glucosa se mantenga o vaya disminuyendo 50 miligramos o 50 por hora y que después de que haya llegado a 250 se mantenga entre 150 y 250. Que el bicarbonato nos aumente aproximadamente 3 miliequivalentes por hora y que el potasio se mantenga normal, entre 4 y 5. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de ese paciente para lograr esas metas? La glucometría es fundamental y hay que ser muy cansona a veces con que la glucometría se haga estrictamente cada hora, que la tengan anotada, que ustedes puedan ver cómo va ese paciente, si sí le está bajando el azúcar, si sigue con, o si por el contrario no está bajando nada, o si está bajando demasiado rápido. Entonces, la glucometría es estricta cada hora y es una orden que se debe dar muy, muy, muy puntual para que podamos hacerle el seguimiento adecuado a sus pacientes y no vayamos a correr por un episodio de hipoglicemia que puede ser también fatal. Los gases no los vamos a hacer tan rápido porque, como les dije, una cosa es el azúcar y otra cosa es el estado ácido-base. Los gases se van a hacer cada 6 horas y no es necesario que sean arteriales, pueden ser gases venosos, por lo que les comenté que vamos a estar viendo el estado ácido-base y entre arterial y venoso no hay mayor diferencia. Entonces no es necesario pullar al paciente en la arteria cada 6 horas. Y los electrolitos, vamos a enfocarnos en sodio, potasio y cloro, solamente si estamos manejando al paciente con solución salina, cada 6 horas también. ¿Dónde vamos a tener a ese paciente? Entonces, en urgencias o en la UCI, esa discusión depende. ¿Qué necesita un paciente con cetoacidosis? Necesita un médico juicioso y una enfermera muy juiciosa que lleve el control de líquidos, que le ponga la insulina al paciente, que monte las bombas, que esté pendiente y que le haga las glucometrías. Es todo. Pero eso va a depender también del lugar en donde estemos. ¿Cuándo lo podemos manejar en urgencias? Un paciente que simplemente tiene una cetoacidosis diabética porque no se aplicó la insulina, porque no se la entregaron, se puso menos dosis, una cetoacidosis que sea leve o moderada y que tengamos el tiempo y el personal disponible para hacerle el seguimiento, la glucometría y todo lo demás. ¿Cuándo vamos a trasladar ese paciente a UCI? Cuando sea una cetoacidosis severa, cuando esa cetoacidosis esté acompañada de otros diagnósticos como una sepsis o un infarto, y dependiendo de los recursos que tengamos. Entonces, muchas veces pasa que muy juiciosamente en el primer nivel, en donde tienen todo, gases, electrolitos y toda la cosa, aún así trasladan al paciente a la unidad de cuidados intensivos y mientras el paciente llega, pasa del primer nivel a la UCI, han pasado media hora y en esa media hora han pasado 10 horas y el paciente ya en esas 10 horas con un médico muy juicioso y una enfermera muy juiciosa resolvió su estado y ya está listo para hacer el cambio a insulinas y no es necesario que el paciente se pegue semejante viaje hasta una unidad de cuidados intensivos en una ciudad muy lejos del lugar en donde vive. ¿Cuándo consideramos que que la logramos y que la cetoacidosis está resuelta? La cetoacidosis es muy agradecida con los líquidos y la insulina. Y cuando las cosas se hacen con suficientes líquidos, con la insulina muy viciosa, la cetoacidosis en los casos moderados y leves tiende a resolverse muy rápido. El principal criterio es el bicarbonato por encima de 18. Hay unas guías que describen que el bicarbonato por encima de 15, pero vimos que 15 aún sigue siendo una cetoacidosis leve, pero también recordemos que la cetoacidosis leve se puede manejar con insulinas subcutáneas. Si se quieren ir a la fija, bicarbonato mayor de 18 y que garanticemos que ya está ese paciente en equilibrio ácido-base. Que el pH esté mayor de 7.3, que con altamente probable que ya con un bicarbonato normal, su pH también esté normal y que ya no tenga cetonas positivas. La glucosa debe estar idealmente por debajo de 200. Y lo otro que tenemos que garantizar es que ese paciente tolere vía oral y que su nivel de conciencia sea adecuado, que esté despierto, que nos hable, que siga órdenes y demás.
Ya cuando tenemos todo esto, podemos pasar a hablar de cambiar ya esa insulina en infusión al uso de insulinas subcutáneas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si el paciente ya usaba insulinas, vamos a retomar el esquema que usaba antes. La dosis tal cual usaba antes, la mayoría de las veces fue porque no se las aplicaron, entonces vamos a retomar la insulina y ya después vamos titulando si es que de pronto esa insulina está subdosificada. Pero si es un paciente que no usaba insulinas, el hecho de haber presentado un episodio de cetoacidosis diabética es indicador de que va a requerir iniciar manejo con insulinas. La dosis es más o menos de 0.5 a 0.8 unidades por kilo en esquema basal bolo o el 70% de lo que usamos en las últimas 24 horas. La fácil es con el esquema basal bolo, la mitad de la dosis en insulinas de larga acción y la otra mitad en insulinas de rápida acción. Y ojo que en este caso, cuando ya tenemos resuelta la cetoacidosis, no es como, ah, listo, ya se resolvió, vamos a pagarle la infusión y vamos, no. No le vamos a pagar la infusión, la vamos a dejar a una dosis bajita, vamos a dejar que el paciente coma y le vamos a aplicar las insulinas subcutáneas. 2 horas después de haberle aplicado las insulinas subcutáneas, ya que las insulinas hayan alcanzado como sus niveles plasmáticos, podemos apagarle la infusión y continuar el esquema basal bolo con tranquilidad. De hecho, ahí está descrito que incluso en pacientes con cetoacidosis severa, moderada, podemos iniciar la infusión de insulina y si ya usaban insulina previamente, podemos aplicar la dosis de glargina o de insulina de acción prolongada que usaba el paciente e iniciar con la insulina cristalina porque nos va a ayudar a mantener niveles de insulina en sangre mucho más estables e incluso ayudarnos a resolver más rápido ese episodio de cetoacidosis diabética. Y por último, es muy frecuente que el paciente con cetoacidosis diabética nos asuste un poco al verlo respirando diferente, respirando un poco más rápido, respirando agitado, pero recordemos que este es un mecanismo compensatorio que está barriendo ese CO2 para lograr llevar el pH a unos valores normales y que eso es fisiológico, que esa compensación es parte como del cuadro clínico. En estos casos, el Glasgow no es tan útil para definir el nivel de conciencia y debemos vigilar que ese paciente tenga una oxigenación adecuada. Si está desaturado, no lo vamos a intubar de entrada, le vamos a poner oxígeno suplementario, le vamos a poner una cánula nasal, un Venturi, para lograr que el paciente tenga una saturación adecuada. Hay que mirar si ese paciente tiene reflejos protectores de vía aérea, entonces si el paciente tose, si el paciente es capaz de deglutir sin atorarse, y que el paciente tenga adecuado control de secreciones. Si a pesar de todo esto, si usted ya le puso oxígeno, lo hidrató y todo, el paciente sigue maluco y usted sigue considerando que el paciente necesita un soporte ventilatorio, entonces listo. Intúbelo, pero esté súper pendiente de que si ese paciente tenía 30 de respiratoria, antes de intubarlo, usted no le va a poner 12 de respiratoria en el ventilador, porque en media hora tiene ese paciente mucho más acidótico de lo que estaba, porque le tumbó el mecanismo de compensación, su CO2 que estaba de pronto en 24 ya no está en 24 sino en 40, y el pH que estaba en 7.1 ya no está en 7.1 sino que está en 6. Entonces, pilas con que no es solamente lo intubé, ya listo, sino que el cuidado después de esa intubación es aún mayor porque tenemos que garantizar que tenga una frecuencia respiratoria alta y garantizar que no se nos esté, que ya no tengamos solo una acidosis metabólica, sino también una acidosis respiratoria. Y finalmente, pues este es como un dibujito de resumen de todo lo que acabamos de hablar. Fundamental, garantizar al paciente que sus pilares sean líquidos, insulina y el potasio. Y estar vigilando, garantizar un adecuado aporte de líquidos. Como les comenté, las guías siguen diciendo solución salina, pero ya está descrito que podemos usar lactato de Ringer con total seguridad. Manejar la dosis adecuada de insulina, revisar las metas, garantizar que ese paciente orine y no olvidar que tenemos que garantizar que tenga adecuado aporte de potasio para que no nos vaya después a asustar con arritmias asociadas a la hipocalemia.
Y eso fue todo. No sé si tienen dudas, preguntas. Doctora Angélica, muy buena. Muchas gracias por la charla, excelente. Por acá en el chat tenemos una pregunta que nos hacen y es si hay rango de bicarbonato menor de 10, pero pH normal, no se repone bicarbonato. No, con pH normal no se repone bicarbonato. Perfecto, por acá tenemos otra. ¿Qué recomendaciones debería de tener presente en un traslado de un paciente con cetoacidosis diabética desde un pueblo, especialmente si no tengo cómo garantizar las pruebas diagnósticas? Para el traslado, bueno, importantísimo, si no tenemos absolutamente nada, sino una glucometría alta, un paciente muy sintomático y pues como el traslado, fundamental, no nos pongamos a intubar a ese paciente porque no sabemos cómo está y podemos, como les digo, causarle más daño que bienestar. En estos casos, fundamental garantizar hidratación. Si no tenemos absolutamente nada, hidratar, 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 que de hecho muchas veces con la sola hidratación podemos ir resolviendo la hiperglicemia, ir como controlando todas esas hormonas contrarreguladoras que están alborotadas por el déficit de insulina. Es líquidos full, garantizar que ese paciente tenga una saturación adecuada de oxígeno y la reanimación, que no esté hipotenso. Con los líquidos se va resolviendo también un poco la taquicardia, entonces básicamente es hidratarlo. Si no tenemos nada, hidratarlo y trasladarlo. Perfecto. Por acá tenemos otra. Si nos podrías explicar, por favor, de nuevo, cómo, cuando se pasa el esquema subcutáneo, cuando se pasa el esquema subcutáneo, cómo se dividen las dosis entre la subcutánea y la cristalina las primeras 24, las primeras 2 horas posteriores a la resolución. Bueno, listo. Entonces, supongamos que nuestro paciente pesa 70 kilos, que antes no usaba insulinas y que está debutando eh, con una diabetes. Entonces, ya llevamos la infusión de insulina a 3 unidades. Vamos a pasarle al esquema. Entonces, 70 kilos por 0,5 son 35 unidades de insulina. 35 unidades que las vamos a dividir en dos. Vamos a poner 16 unidades en insulina de larga acción, o sea, glargina, y las otras 16 las vamos a poner en, perdón, 17 unidades y 17 unidades, las otras 17 las vamos a dividir en 3. En estos casos no nos gusta mucho como los números impares, entonces vamos a dejar 16, 15, 5, 5 y 5. 5 unidades cada 8 horas que nos suman 15 unidades y el resto se lo ponemos, la otra mitad se la ponemos en insulina de larga acción. No sé si más o menos. La persona que hizo la pregunta le queda claro. ¿Alguna otra duda? Sí, buenas noches. Sí, yo fui quien hizo la pregunta. O sea, mi pregunta era, digamos, en la insulina cristalina como tal, las primeras 2 horas, o sea, de esa división que hiciste, ¿cuánto se le pondría? Lo que lo tuvieras antes. La dejas a la 3 unidades hora o se la puedes dejar a 1 unidad hora e iniciarle las otras subcutáneas, pero sin suspenderla. Vale, listo, muchas gracias. Por acá nos hacen otra pregunta, Doc. Dice, doctora, buenas noches. Quisiera saber esa evidencia en iniciar la insulina subcutánea a la par de infusión o bolos de insulina rápida o ultra rápida, una vez se inicie el manejo de cetoacidosis diabética. La evidencia, bueno, hay una revisión de Cochrane que está del 2023 en donde
juntaron varios metaanálisis y varias revisiones y varios casos en donde ya habían hecho los estudios comparando insulina subcutánea con infusión. Ya está una revisión de Cochrane, incluso en las últimas guías de cetoacidosis, tanto en las británicas como en las estadounidenses, está descrito el uso de las insulinas subcutáneas como no inferior comparado con las insulinas endovenosas. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta respecto a esa parte de cómo se maneja la dosis en el paciente que tiene una cetoacidosis leve moderada? Entonces se inicia, no me acuerdo bien cómo era, lo reviso 0.5 o cómo era la primera dosis. ¿Se me escucha? Volví a poner la presentación, pero creo que ya no me sale para compartir. La dosis en insulinas subcutáneas es diferente. Entonces, la primera es de 0.3 unidades por kilo, que sería como el bolo. Luego baja a 0.2 unidades por kilo cada 2 horas y cuando ya logramos estabilizar como los niveles de glucosa en sangre a 0.1 unidades por kilo. Si bien es más fácil de aplicar comparado con la infusión, a veces es un poco más engorroso estar haciendo la cuenta de cuánto es que le tengo que poner y cuánto ahora y cuánto después. Entonces, por eso se usa más que todo en las cetoacidosis moderadas y leves, que en la teoría van a salir un poco más rápido a comparación de una cetoacidosis severa. Pero es 0.3 primero, luego 0.2 para ir bajando la glucosa progresivamente y cuando ya se ha logrado la meta de glucosa con 0.1. Y ahí ya hay que iniciar la dextrosa y continuar con la hidratación hasta que ya los gases nos den un no bicarbonato mayor de 18. Listo, gracias. Para acá veo la pregunta. Pongo el bolo y a las 2 horas a 0.2 unidades. Exactamente, sí. Profe, hay algo como que, no sé cómo me hace explicar, como que yo diga, le puse a las 2 horas el punto 2 de insulina y cuando hago el control de la glucometría, el paciente pues persiste elevado, entonces pongo como una segunda dosis. Ajá. Si después de eso persisten las cifras de glucosa elevadas, de pronto sería mejor cambiar infusión o me continúo con este esquema, pues lo que sea necesario. Lo puedes continuar con la subcutánea y garantizar que aparte de la insulina estés con el adecuado, pues que el paciente se esté hidratando de forma adecuada y demás. Listo, gracias. Tenemos una última pregunta y me gustaría también saber si no tengo electrolitos porque mis gases arteriales no lo reportan e institucional no puedo objetivar los electrolitos. Prefiero iniciar reposición de potasio versus no hacerlo. Como vimos, si en el electro no salen signos ni de hipercalemia ni de hipocalemia, sí. 1 o 2 ampollas en cada 1000 y avanzar con los líquidos y con la insulina. Perfecto. Si no hay otra duda o hay más dudas, les pueden hacer. Con respecto a la insulina subcutánea más la infusión, recordemos que esa opción es para insulina subcutánea de larga acción. Cuando vamos, lo que les mencionaba de que se puede poner la de larga acción e iniciar la infusión,
Sí se puede. Em, la evidencia te la comparto ahorita se las comparto para que revisen el artículo. Está escrito que disminuye los tiempos de recuperación y no influye en hipoglicemia, pero eso es para la de larga acción en pacientes que ya usaban insulinas subcutáneas. Y María Fernanda pregunta, si llegamos a glucosa a menos de 250, ¿seguimos 0,1 cada 2 horas? Sí, hasta que ya veas, por ejemplo, si ya le vas a hacer el control en los gases y el bicarbonato sigue bajo, sí, continúas 0,1 unidades cada 2 horas hasta que logremos que el bicarbonato llegue a la meta que es más de 18. En el chai Buenas sereno noches, ha buenas noches a todos, ¿cómo están? hablado muy bien usted. Muy bien. A la doctora Angélica, muchas gracias por el espacio. Eh, Vamos a aclarar varios puntos que creo que quedaron como muy divagantes por ahí. Como la doctora muy bien les explicó, en qué escenarios ustedes pueden utilizar la insulina subcutánea o la insulina venosa. Para la cetoacidosis leve o moderada, eh, algo muy práctico. Tengan muy en cuenta lo que les dijo ella. Si usted no tiene unos gases arteriales, usted con el pH de la orina, siempre y cuando el paciente no tenga enfermedad renal crónica diagnosticada, el pH de la orina se le puede correlacionar muy bien con el pH urinario, con el pH sérico. Usualmente cuando el pH de la orina es menor de 5,5, cuando el pH de la orina está menor de 5,5, casi siempre, por no decir que siempre, eso se relaciona a que el paciente tiene una acidosis metabólica, por lo menos moderada, pero casi siempre va a ser grave o severa, pues. Entonces, el uroanálisis les ayuda mucho, sobre todo se los digo para los que van a operar en primeros niveles, ¿sí? Porque aquí la idea de la charla es que ustedes tengan herramientas con lo cual puedan abordar a estos pacientes en el primer nivel y como muy bien se los dijo la doctora, usted no necesita un especialista, ni necesita un urgentólogo, ni necesita una unidad de cuidados especiales ni intensivos para tratar a esos pacientes. Con una simple glucometría de un uroanálisis usted puede hacer el abordaje inicial, muy sencillo. Es que no tengo electrolitos, ahí está el electrocardiograma. Es que no me sé cuáles son los signos del electrocardiograma para la hipercalemia, búsquelos. Ya todos tienen un berraco dispositivo móvil, pues, que es la neurona accesoria de todos. Nada, los buscan en internet y mira el electrocardiograma y no hay ningún problema. Si el electrocardiograma no tiene signos de hipocalemia, perdón, de hipercalemia, póngale potasio. Ya, no pasa nada. Y si el electrocardiograma tiene signos de hipocalemia, pues no le empiece la insulina, primero le repone potasio y cuando los cambios por hipocalemia resuelvan en el electrocardiograma, entonces le empieza la insulina. Y mientras tanto le va colocando agua, parte sin novedad. Eso no es tan complicado. Lo que les dijo la doctora es cierto. Hay evidencia que muestra que si usted a la par de la infusión de insulina venosa le pone insulina de larga acción, que para nosotros la más común es la glargina, eso disminuye las horas de resolución. Es decir, que para los que trabajamos en urgencias, sí es muy importante que yo logro resolver ese paciente en 2 horas antes, 3 horas antes, 4 horas antes, indudablemente eso es un golazo, es una ganancia, porque el paciente lo tengo estable más fácil, rápido, y así me puedo desentender rápido del paciente y poder ver otros pacientes que probablemente requieran una atención, ¿cierto? Si prefieren utilizar un esquema subcutáneo o venoso en el contexto de un paciente con una cetoacidosis leve, realmente eso es individualizado, eso es a gusto del consumidor, el que quieran. Muy bien se los dijo la doctora Angélica, los pacientes con bicarbonato por encima de 15, usted les puede colocar insulina subcutánea, póngasela, eso no tiene ningún problema, y lo hidrata, no pasa nada. Pero sí les quiero dejar en claro, cuando estén utilizando infusiones venosas, y que la glucometría es HI en el glucómetro, no empiecen a pedir glucosa central cada hora o cada 2 horas para saber si les está bajando la meta de 50, porque eso no es necesario. Si usted lo tiene el paciente con infusión Y
y a la hora le hace una nueva glucometría y sigue en HI, siga la misma infusión. No la doble, ni la triplique, ni le ponga un bolo, no es necesario. Digamos que usted puede doblarle la cantidad de insulina que le está poniendo, me explico. Usted empezó en 7, ¿lo puede doblar a 14? Sí, lo puede doblar. Pero el problema cuando usted lo dobla a 14 es que usted no sabe cómo se va a comportar desde el punto de vista de electrolitos de ese paciente. Y si usted está en un primer nivel, pues no va a tener electrolitos, ¿cierto? Entonces, no se complique la vida. Sí o sí, ese paciente con la infusión de insulina que usted tiene le va a bajar el nivel de azúcar. Pero recuerden que es que en este caso los niveles de azúcar no son los importantes, son los de cetonas, porque las cetonas son las que nos están generando el estado de alteración ácido-base del paciente. Y sí, con cualquier nivel de insulina que usted le ponga al paciente, esa cetonemia se va a corregir. Entonces no se preocupen por si la glucometría sigue alta, 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 porque en realidad lo que importa son las cetonas en este contexto, no la glucometría. Entonces, si usted está en un primer nivel, le quiso colocar infusión de insulina y la glucometría sigue HI, siga la misma infusión, que con seguridad 2, 3 o 4 horas después, ya el glucómetro le va a mostrar un nivel objetivable. Entonces no pasa nada. Eso sí, le hace un electrocardiograma cada 3, 4 horas al paciente para estar seguros de que esa insulina no te está comprometiendo el potasio, que es lo importante. De resto no van a tener ninguna dificultad. Para la pregunta por allá que yo escuché que cómo, que qué había lo que hay que garantizar para un traslado, simplemente hidrátelo y póngale la infusión de insulina. Fin, no necesita más. Y como muy bien se los dijo la doctora, no los intuben. Usted puede ver al paciente respirando como un pescado, literal. Pero usted intuba a ese paciente porque usted lo ve respirando mal y antes en realidad el paciente no está respirando mal. El paciente está respirando muy bien. También está respirando, que eso es lo que necesita para poder compensar el pH que necesita. Entonces el paciente no está respirando mal, está respirando muy bien, porque con seguridad eso es lo que lo mantiene con el pH normal. Si usted lo intuba, se lo jode. Y lo jode tanto que usted tranquilamente puede tener a ese paciente en paro cardíaco en media hora, porque ya tiene una CO2 muy elevada para su estado de compensación. Entonces, el mensaje muy claro se los dijo la doctora Angélica: no corran a intubarlos, no corran a intubarlos. Más fácil póngale una cánula de Guedes para que le sostenga pues la lengüita, y es que si usted es de los que cree que es que uno se traga la lengua, como si no existieran músculos en el piso de la lengua que la sostienen, ¿cierto? Le pone la cánula de Guedes, le pone oxigenito, cánula nasal, máscara, lo que quiera, y ya, no haga nada más. Porque créanme que hacen más daño si intuban los pacientes. No corran a intubarlos. ¿Listo? Muchas gracias, Dom. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Angélica, al doctor Manuel por su intervención. Muchas gracias por esta charla tan interesante. Esperamos que haya sido muy enriquecedora para todos.